Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado resonando en el mundo del espectáculo, un tema que ha generado mucho debate y, francamente, mucha curiosidad. ¿Se acuerdan de aquel revuelo que se armó hace poco? Sí, me refiero a ese ataque mediático que recibió nuestro querido Can Yaman. Fue un bombardeo de críticas, ¿verdad? Y la pregunta que todos nos hicimos fue ¿por qué? ¿Qué había detrás de esa ofensiva? Hoy vamos a intentar ir más allá de los titulares y las redes sociales para descubrir la verdad oculta por qué el crítico atacó a Can Yaman. Si les gusta desmenuzar las noticias y entender las motivaciones ocultas del mundo de la fama, asegúrense de darle ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Vamos a empezar. Parece que la fama, sobre todo la que llega de golpe y con tanta fuerza como la de Can Yaman, no solo atrae admiradores, sino también, bueno, digamos que también atrae un cierto tipo de escrutinio, ¿no creen? Can Yaman irrumpió en la escena internacional como un auténtico huracán. Con su carisma, su físico imponente y su talento para la actuación, conquistó a miles de fans en todo el mundo, especialmente después del éxito de series como Erkencicus. De repente era la cara visible en alfombras rojas, en campañas publicitarias millonarias, y su nombre sonaba en todas partes. Y es ahí cuando uno alcanza ese nivel de popularidad estratosférica, donde la lupa de los críticos se vuelve más intensa. Pero no hablo de críticas constructivas sobre su trabajo, no. Lo que vimos en su momento fue una especie de ataque coordinado, o al menos así lo percibimos muchos. Se cuestionó su profesionalismo, se le tildó de ser un actor de plástico, de depender únicamente de su físico, e incluso se especuló sobre su vida personal de formas que, seamos honestos, rozaban lo invasivo. Y lo más curioso es que muchas de estas críticas parecían venir de fuentes que hasta ese momento no habían mostrado un interés particular en su carrera. Esto levanta la ceja, ¿verdad? ¿Por qué ahora? ¿Por qué con tanta saña? Vamos a desglosar un poco las posibles motivaciones, adentrándonos en las complejidades del ecosistema mediático y de la industria del entretenimiento. Es un laberinto de intereses, egos y estrategias, donde la verdad a menudo se disfraza. Una de las teorías más comunes, y quizás la más obvia, es la ** rivalidad profesional ***. En el mundo del entretenimiento, la competencia es feroz, un campo de batalla donde cada uno lucha por su cuota de atención y relevancia. Imaginen a un actor que de la noche a la mañana, pasa de ser una promesa en su país a convertirse en la nueva estrella global. Esto inevitablemente puede generar una cadena de reacciones, envidias latentes entre colegas que llevan años luchando por un lugar, recelos por parte de aquellos que ven amenazado su estatus consolidado, o incluso celos profesionales por parte de quienes consideran que su propio talento y trayectoria no reciben el mismo reconocimiento. A veces la forma más fácil y lamentablemente efectiva de intentar opacar a alguien es atacando su reputación, sembrando dudas sobre su valía artística y profesional. No sería la primera vez que vemos algo así en la historia del cine y la televisión. Es como si la narrativa que se quisiera imponer fuera, sí, es guapo y tiene carisma, pero en el fondo, no tiene la profundidad ni el talento necesarios para perdurar. Es solo una moda pasajera, un producto de marketing. Esta estrategia busca desvirtuar su éxito, achacándolo a factores superficiales en lugar de a su mérito artístico, y con ello, intentar que el público reconsidere su admiración. Luego tenemos la ** explotación de su imagen y la batalla por la percepción pública ***. Can Yaman es sin lugar a dudas un hombre de atractivo físico innegable. Y en una industria donde la imagen es en gran medida una herramienta de éxito, esto puede ser tanto una bendición como una carga. Los críticos o quizás aquellos que orquestaban estos ataques podrían haber visto en él una figura que precisamente por su apabullante atractivo era susceptible de ser reducida a una simple cara bonita o a un objeto de deseo. Al criticar insistentemente su falta de profundidad actoral, tildándolo de actor de plástico o de depender únicamente de su físico, se buscaba desmantelar esa imagen tan poderosa que lo había catapultado a la fama. El objetivo era hacer que el público empezara a verlo de una manera diferente, no como un artista completo sino como un producto superficial, menos creíble como intérprete y, en última instancia, menos valioso. Es una forma insidiosa de intentar neutralizar su principal arma de atracción, al presentarlo como algo vacío y carente de sustancia artística. Otra posible causa,
que lamentablemente se ha vuelto cada vez más relevante en la era digital, es la *** mera búsqueda de atención. Only clicks ***. Seamos absolutamente realistas, en la vorágine de las redes sociales y los medios digitales, el sensacionalismo, la polémica y el conflicto son ingredientes que venden y generan ingresos de forma exponencial. Un titular llamativo, una crítica mordaz y contundente sobre una figura tan popular como Can Yaman, es un imán para la interacción. Los comentarios se disparan, los debates en línea se encienden, los me gusta y no me gusta se acumulan, y las visitas a las páginas web, blogs o perfiles de redes sociales aumentan de manera vertiginosa. Para muchos medios de comunicación, influencers o incluso algunos críticos, la polémica se convierte en una fuente de ingresos fácil y en una vía rápida para ganar visibilidad. En este escenario, la veracidad o la justicia de la crítica pasan a un segundo plano. Lo que importa es que genere conversación, que genere debate, que mueva audiencias. Es totalmente plausible que algunos de estos críticos no tuvieran una animadversión personal real o profunda hacia Can Yaman, sino que simplemente vieron en él una oportunidad de oro para capitalizar su inmensa fama y generar contenido altamente consumible que atrajera a una gran audiencia ávida de chismes y polémicas. A veces, la verdad más cruda se esconde detrás de la simple necesidad de hacer ruido y obtener beneficios. Y no podemos subestimar la *** reacción al fenómeno de su éxito en mercados extranjeros ***. Can Yaman ya era una figura reconocida y adorada en Turquía, su país de origen. Sin embargo, su salto a producciones internacionales, y de manera muy especial su aterrizaje y posterior consagración en Italia, donde se convirtió en un auténtico fenómeno de masas, debió haber incomodado, a buen seguro, a ciertos sectores de la industria del entretenimiento local. Piensen en la industria del entretenimiento italiana, con sus propios ídolos y figuras consolidadas. De repente irrumpe un actor turco con una fuerza arrolladora y conquista el corazón de millones de espectadores, eclipsando, en algunos casos, a las figuras que hasta entonces reinaban en el panorama mediático. Esto puede generar un sentimiento de protección hacia lo propio, una especie de nacionalismo cultural o de industria. Y una de las formas más comunes, aunque poco éticas, de defender el territorio es desacreditar al recién llegado, intentar minimizar su impacto y su valor. Es una forma de decir implícitamente, no eres uno de los nuestros, no provienes de nuestra escuela, y por eso, tu éxito no es tan merecido o no deberíamos valorarte de la misma manera. Estas dinámicas, aunque desagradables, son tristemente habituales en la industria, donde la territorialidad y la competencia a veces priman sobre el reconocimiento del talento ajeno. Además, y esto es fundamental, hay que considerar la *** posible desinformación o tergiversación de hechos ***. Cuando una persona se encuentra en el ojo del huracán mediático, se convierte en un blanco fácil para la manipulación de la información. Es extraordinariamente sencillo que sus errores, por pequeños que sean magnificados hasta el infinito, o que sus declaraciones, sacadas de contexto, se conviertan en el centro de un escándalo artificial. Un pequeño desliz verbal, una frase mal entendida o una acción que puede ser perfectamente normal en la vida cotidiana, puede ser amplificada de manera desproporcionada por los medios de comunicación hasta transformarse en un grave problema de reputación. Los críticos, en lugar de realizar un esfuerzo honesto por buscar la verdad completa y contextualizada, a menudo se aferran a un fragmento, a una anécdota aislada, para construir toda una narrativa negativa y destructiva. Y si a esta tendencia se le suma la cultura tan arraigada de comparar a los actores de forma constante, de buscar imperfecciones en cada movimiento y de hacer juicios sumarios sobre su desempeño, se crea un caldo de cultivo perfecto para los ataques más feroces. ¿Y qué hay de su vida personal? Este es un terreno particularmente pantanoso y sensible, pero a menudo se convierte en el más explotado y el que genera mayor morbo. Las especulaciones sobre sus relaciones sentimentales, sus amistades, sus hábitos o incluso sobre su forma de ser fuera de los focos, se convirtieron en objeto de un escrutinio implacable y, a menudo, invasivo. A veces estas críticas no tienen la más mínima relación con su carrera actoral o con su desempeño profesional, sino que buscan atacar su imagen pública de una manera mucho más personal y vulnerable, con la esperanza de que ese escrutinio personal acabe por afectar su credibilidad y su profesionalidad. Es como si se quisiera aplicar la falaz lógica de, si su vida privada es un desastre, si sus relaciones son inestables, ¿cómo puede ser un buen actor, alguien en quien confiar para interpretar personajes complejos? Una lógica perversa y sin fundamento alguno,
pero que lamentablemente ha sido utilizada una y otra vez para dañar la reputación de figuras públicas. Por supuesto, es crucial recordar y mantener la perspectiva de que no todos los críticos son malintencionados. Existen críticos profesionales con una sólida formación, un criterio bien definido y un profundo conocimiento de la industria, que analizan el trabajo de los actores de manera objetiva, constructiva y fundamentada. Sin embargo, lo que se percibió en el caso de Can Yaman fue algo cualitativamente diferente, un ataque que parecía mucho más enfocado en desmantelar su figura pública, en erosionar su imagen y en desacreditar su éxito, que en evaluar objetivamente su desempeño actoral o su aportación artística. Es como si existiera un objetivo premeditado de bajarlo de la nube en la que se encontraba, de despojarlo del aura de éxito y admiración que lo rodeaba. Y esto en sí mismo nos revela algo profundo y muy importante sobre la naturaleza de la industria del entretenimiento. La fama, como bien sabemos, es un bien efímero, una llama que puede encenderse y apagarse con una rapidez sorprendente. Y el éxito repentino y arrollador, especialmente cuando trasciende fronteras y se instala en el ámbito internacional, no siempre es bien recibido ni aplaudido. Hay fuerzas latentes, mecanismos de defensa del statu quo, que intentan mantener el orden establecido. Y un outsider, alguien que llega de fuera de los círculos habituales y triunfa de manera inesperada, puede ser visto como una amenaza real para ese equilibrio, una fuerza disruptiva que altera el panorama. Pero, ¿qué ha pasado después de este torbellino de críticas y polémicas? Pues bien, uno de los aspectos más destacables es la resiliencia y la fortaleza de Can Yaman A pesar de las adversidades, de las críticas injustificadas y de los ataques mediáticos, ha demostrado una notable capacidad para seguir adelante, para levantarse y continuar su camino. Ha continuado trabajando incansablemente en proyectos ambiciosos, como su esperada incursión en producciones internacionales de gran envergadura y su regreso a la televisión, demostrando que su compromiso con su carrera es firme. Y paralelamente su base de fans, lejos de disminuir o desanimarse, parece haberse fortalecido. Se han unido en su defensa, solidificándose en una comunidad que percibe estos ataques como injustificados y que se mantiene firme en su apoyo a su ídolo. Es como si la adversidad, en lugar de debilitarlo o hacerle flaquear, lo hubiera hecho aún más fuerte a los ojos de sus seguidores, fortaleciendo los lazos de admiración y lealtad. En retrospectiva, la pregunta que nos hicimos al principio, ¿por qué atacaron a Can Yaman?, no tiene una única respuesta simple y directa, sino más bien un cúmulo de posibles motivaciones interconectadas. Hemos explorado la envidia y la rivalidad profesional, el deseo de explotar su imagen de forma sesgada, la búsqueda insaciable de clics y atención mediática, las dinámicas competitivas propias de la industria del entretenimiento, la posible desinformación y tergiversación de hechos, e incluso la lamentable invasión de su esfera privada. Lo que sí es absolutamente claro es que detrás de muchas de estas críticas aparentemente artísticas o profesionales, a menudo se esconden intereses mucho más pragmáticos y, a veces, mezquinos, que van mucho más allá de la mera evaluación objetiva de su desempeño. Y esto, amigos míos, es una verdad oculta, una constante que se repite una y otra vez en el fascinante y a menudo implacable mundo del espectáculo. En resumen, hemos desgranado las diferentes facetas y las múltiples razones que pudieron haber impulsado ese ataque mediático dirigido a Can Yaman. Desde la competitividad inherente al mundo artístico y la manera en que se puede usar su imagen para generar controversia, hasta la simple pero poderosa necesidad de obtener atención y clics en la era digital, y las complejas dinámicas de poder y territorialidad dentro de la propia industria del entretenimiento. Lo cierto es que la fama, ese faro brillante que atrae miradas, trae consigo tanto una inmensa admiración como un escrutinio implacable. Y a veces ese escrutinio, movido por intereses ocultos, puede cruzar la delgada línea de lo justo y lo ético para convertirse en un verdadero y desmedido ataque. Espero que este análisis, que hemos intentado profundizar al máximo, les haya resultado tan intrigante y esclarecedor como a mí. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo alguna otra razón importante detrás de estos ataques? ¿Tienen alguna teoría adicional que les gustaría compartir? Me encantaría leer sus pensamientos, sus opiniones y sus teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Su punto de vista es lo más valioso para el crecimiento y la dinámica de nuestro canal.
Y si disfrutaron de este vídeo, si les gusta desentrañar los misterios, las intenciones ocultas y las complejidades del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, un gesto que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también son fans de Can Yaman o que simplemente disfrutan de un buen análisis del mundo de la fama. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Les prometo que seguiremos trayéndoles análisis profundos y temas que generen debate. Nos vemos en el próximo vídeo y muchísimas gracias por ser parte activa de esta maravillosa comunidad. Hasta pronto.